¿El árbol de Navidad se menciona en la Biblia? Colocar un árbol de Navidad en el lugar principal y más vistoso del hogar honra al Padre Celestial. ¿Por qué tanto creyentes como no creyentes en el mundo colocan árboles y los adornan en esta temporada de invierno? ¿Es realmente una tradición cristiana? ¿Dónde surge la tradición? La realidad es que la tradición de colocar en los hogares un árbol de Navidad no es una actividad que se origine en la Biblia o como una costumbre cristiana. Esta tradición tiene sus orígenes en el paganismo. Paganismo significa conjunto de creencias, tradiciones, símbolos y prácticas que corresponden a la adoración de dioses falsos. Remontándonos en la historia, la primera vez que aparece un árbol con motivo de adoración es en la mitología de Babilonia. Se narra que Nimrod se unió a su madre Semiramis y de su unión nació su hijo Tamuz en el solsticio de invierno. Con la muerte de Nimrod, Tamuz fue considerado la reencarnación de Nimrod. Tiempo después, Tamuz muere en un extraño accidente con un jabalí, cayendo muerto sobre un tronco de árbol podrido. Semiramis afirmaba que de aquel tronco había nacido un pino, de ahí que cada 25 de diciembre las personas llevaran un pino al interior de sus casas como símbolo de renacimiento de Tamuz. Con el tiempo, Tamuz sería adorado como el dios Sol. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Adonai, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Ezequiel 8:14. La adoración por medio del árbol es mencionada en la Biblia como árbol de acera, y era una actividad que el Creador prohibió por tratarse de idolatría. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Adonai tu Elohim que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Adonai tu Elohim. Deuteronomio 16, 21 y 22. En la antigüedad, en muchas culturas se extendió la religión babilónica del culto al sol entre los egipcios, griegos, romanos, celtas y otras culturas. Durante el invierno se creía que el sol se debilitaba, por lo que los pueblos paganos esperaban el solsticio, porque pensaban que era el momento cuando el sol comenzaba a recuperarse. Así que el solsticio se celebraba en diferentes culturas como el renacimiento del sol. En Egipto adoraban a Ra, el dios sol, que tenía cabeza de halcón con un disco resplandeciente que era el símbolo del sol. Cada solsticio, en el renacimiento del sol, los egipcios llenaban sus hogares con arbustos de palmeras verdes para celebrar este evento. Esta fue la costumbre que habían adoptado algunos israelitas. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Jeremías 10, 3 al 5. El culto religioso más grande que fomentó la celebración del 25 de diciembre como día de fiesta en todo el mundo romano y griego fue el culto de adoración al sol llamado Mitra. Este festival se llamó la Natividad o el Nacimiento del Sol. Fue caracterizado por ser una festividad de embriaguez, glotonería e inmoralidad sexual. Posteriormente, los pueblos indoeuropeos fusionados con la población romana fueron influidos por sus tradiciones y supersticiones. Ellos decoraban las casas con acebo, hierba, muérdago y laurel, que tienen hojas perenne, ya que son hojas que no pierden su verdor aún en invierno, lo que simbolizaba inmortalidad. También encendían leños, fogatas y velas, ya que la iluminación era una tradición supersticiosa para intentar revivir al sol. En la cultura celta, la festividad del solsticio de invierno se le conocía como Yule.
En Escandinavia existía la tradición de celebrar Yule con bailes, fiestas y hacían un altar con un árbol en honor al dios Frey, dios del amor y la fertilidad. Este árbol conmemoraba al árbol sagrado Yggdrasil, o el árbol del universo de la mitología nórdica. La costumbre de los celtas era recoger el árbol después del solsticio y lo guardaban hasta que unos días antes de la festividad lo adornaban y lo colocaban en un lugar de honor en el hogar, para que todos los miembros de la familia pudieran tocarlo y dejarle dulces y regalos. Luego el árbol se prendía con fuego al ponerse el sol la noche del solsticio. Cuando los primeros cristianos llegaron a Europa, su estrategia de evangelización fue el sincretismo. El sincretismo es cuando tomas dos creencias distintas y las unes para formar nuevas tradiciones. Así, los nuevos conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, cambiando su significado pagano por un significado cristiano. La realidad es que la tradición de colocar un árbol en temporada de Navidad no es una actividad cristiana. En la Biblia se menciona el árbol verde 13 veces en las Escrituras y en todas las menciones está relacionado con la idolatría. Así dijo Adonai: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Jeremías 10, 2 y 3. El Creador ordena a su pueblo en la Biblia no aprender el camino de las naciones, ni honrar las señales del cielo. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Levítico 20:23. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Deuteronomio 12:30. Hemos nacido y crecido en un mundo influido por un poder invisible que se ha manifestado a través del sistema religioso, político y económico. En la Biblia, a este poder se le llama el príncipe de la potestad del aire, y ha estado engañando y controlando toda la actividad del hombre, llevándolo a rechazar y desobedecer a su Padre Celestial. Todo comenzó con Babilonia. Nimrod, cuyo nombre significa rebeldía, fue el autor de la Torre de Babel y fundó la ciudad de Babilonia, que es el prototipo del gobierno humano. Un gobierno que ignora al Creador, que el día de hoy impera en el mundo por la influencia babilónica en todas las culturas. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Adonai se ha acordado de sus maldades. Y es aquí donde aprendemos un importante mandamiento de la Torá: no adorar o servir al Señor con prácticas, costumbres, símbolos o tradiciones de las naciones. Este principio es importante. No debemos servir al Señor utilizando prácticas de adoración que no se encuentren ordenadas en la Torá, porque el Creador lo considera una adoración extraña y abominable. Cuando decides caminar de una forma bíblica y santa, no hay lugar para las tradiciones inventadas de hombres y mandamientos añadidos a la palabra del Eterno. Así que la decisión es tuya. Conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres.